desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que habla sobre Fórmula 1 y últimamente un poco sobre la Indy 500, que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois seguidores de este deporte rey del motor. En esta ocasión estamos un grupo un poquito más reducido. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, Dani. Hola a todos. ¿Cómo estamos? Y también tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y a todas, por aquí de nuevo. Y bueno, pues lo que hoy tenemos por delante es un programa en el que vamos a comentar una noticia, vamos a comentar lo que va a ser el Gran Premio de Mónaco y como es habitual en este último mes vamos a hacer pues una lectura de lo que ha sido o lo que está siendo la aventura americana de Fernando Alonso en la Indy 500, que bueno, está dando bastante que hablar. Y están saliendo pues cosas interesantes y parece, por lo que vemos en nuestro canal de Telegram, que la gente está con cierta ilusión por ver esa carrera que tendremos el próximo domingo. Vamos a empezar primero por las noticias. En esta ocasión tenemos una noticia en la línea un poco de lo que serán las próximas temporadas de Fórmula 1 o lo que se intenta que sean las próximas temporadas de Fórmula 1, ya que Ross Brawn está reuniendo pues un equipo de gente del mundo de la Fórmula 1 con experiencia en diversos campos a nivel técnico para ir moldeando pues el futuro de esta Fórmula 1, ¿no? Los próximos años de la Fórmula 1. Y tenemos tres nombres, uno pues especializado en aerodinámica, otro más en el campo de la dinámica del coche y otro que se ha dedicado al mundo de las finanzas dentro de la Fórmula 1. Manuel, tres nombres que igual no nos suenan del todo, pero que han estado durante años en equipos top de la Fórmula 1 y que tienen una experiencia que entendemos que ayudará a impulsar pues nuevas normativas o cambios en las próximas generaciones de la Fórmula 1. Sí, y que han estado a bordo también de Ross Brawn cuando él ha estado en esos equipos, ¿no? Honda, Williams, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso, lo que decías tú, Ross Brawn está haciendo su equipo para cambiar la estructura de la Fórmula 1. Ya sabemos que es algo complejo y que lleva su tiempo, y ya sabemos estos tres nombres, ¿no? De momento son Jason Somerville como el encargado de la aerodinámica, Craig Wilson como el encargado del rendimiento del coche, y después Nigel Kerr, que vendría a ser el encargado de elaborar el plan para que los equipos no sufran financieramente, ¿no? Un Nigel Kerr que a día de hoy es un poco... tiene esa misma función con Mercedes. De hecho, creo que se va a incorporar a este equipo de la Fórmula 1 en agosto, porque está en activo actualmente y es el encargado de Mercedes de hacer el Mercedes potable financieramente, ¿no? Y bueno, pues eso, también estas últimas fechas estamos viendo como Chase Carey está diciendo que el Pacto de la Concordia pues esto no puede ser, que después por otro lado que un poco relacionado con lo que estamos viendo también en la Indy, ¿no? Que el piloto tiene que ser más importante que la tecnología, este tipo de cosas. Está todo muy bonito, también lo comentamos, ¿no? Cuando en su momento vimos los nuevos mandamás, ¿no? Chase Carey, Ross Brawn y Sean Bratcher, ¿no? Que sí, todo lo que dicen tiene todo el sentido del mundo y mola mucho, pero ahora viene la parte más difícil, ¿no? Que es llevarla a cabo. La parte comercial que lleva Sean Bratcher, algunos cambios, por ejemplo, lo que vimos en
en Cataluña como pues crear un equipo nuevo de Fórmula 1, digamos esto que llaman F1 Experience, con los dos monoplazas estos ex Minardi, de Polestodar, biplazas y tal. Pues hay algunas cosas en plan comercial que pues es sencillo realmente para ellos, pues después también conciertos y tal, que es un poco uno de los puntos, las bazas que tiene Liberty y tal. Pues esas cosas comercialmente pues quizás también el planteamiento con las televisiones, derechos de emisión y todo eso digamos que es sencillo, ¿no? Porque tampoco involucra mucha burocracia, por así decirlo. Lo más complicado es ahora lo que le toca a Ross Brown y ahora su equipo, ¿no? Picar piedra, acuerdo de la concordia, que estemos de acuerdo y ya, tienen que estar de acuerdo patrocinadores, promotores de circuito, escuderías, pilotos. Es que se tienen que poner tantas partes de acuerdo que alguna pues va a descarrilar, ¿no? La FIA también tiene que estar de acuerdo, en fin, es la parte más complicada y de momento tenemos la situación que tenemos a día de hoy hasta 2020, o sea, tampoco nos vamos a imaginar que esto va a cambiar del día para la noche, salvo que, no sé, salvo un cataclismo. Lo que tenemos ahora, salvo cambio ahí, cambio drástico, como decía, vamos a tener la misma estructura hasta 2020, ¿no? Que es hasta ahora cuando está firmado el acuerdo, ¿no? Y ya a partir de 2020 ahí ya imagino que empezaremos a ver cambios drásticos profundos, pero claro, ya cuando la última vez que se reafirmó el acuerdo de la Concordia, que es el que está presente ahora, pues hubo también, quiero esto, quiero otro, claro, cada uno sus bazas, pero eh, ahora digamos que la intención es a partir de 2020 destruir eso, el acuerdo de la Concordia, para que era algo más saneado, por así decirlo, y con más proporción a futuro y no a salto de mata, ¿no? Como hacía Eccleston, de que Ferrari quiere esto, pues venga, se lo doy a Ferrari porque lleva toda la vida. Que mañana Red Bull me protesta porque quiere esto, venga, va, pues se lo doy a Red Bull. Y aquí se trata más de una cosa larga, pero también teniendo en cuenta la corta, pero en la corta a día de hoy siguen estando un poco encadenados, entre comillas, porque hay un acuerdo firmado y hay que respetarlo, pero bueno, a priori, como decía al principio, pues todo mola, pero la parte más complicada es ahora de hacérsela trabajar todos los actores. Quizá el hecho de elegir gente muy de dentro del mundillo de la Fórmula 1, que ha estado en varios equipos y que, bueno, un poco el talante que muestran por ahora, que es muy dialogante, muy tranquilo, y eso, o sea, aparte con las caras conocidas ya del mundo de la Fórmula 1, yo creo que eso les puede, no digo abrir puertas, pero sí que tienen gente que ha estado en los equipos, que conocerá gente que todavía estará en los equipos, y a la hora de las decisiones, bueno, pues saben de qué pie coge a cada rival. Entonces, como dices, Emma, el Pacto de la Concordia es un poco el yo quiero esto y vemos lo que más o menos todos aceptan que el resto tengan de lo que quieren, y hay que ponerlo pues un poco con lo que tiene el interés pues en este caso la Fórmula 1, ¿no? Buscar el consenso y buscar el interés común, y no que cada uno pues vaya un poco por libre o se junte con el vecino y que intenten luchar y se queden enrocados en algunas posiciones, como alguna vez ha pasado. Esperemos, bueno, que esto se haga como un deporte normal. En el fútbol, por ejemplo, aunque los equipos de una competición pues digan que quieren jugar los partidos los viernes, al final se hace lo que manda la federación, lo que manda la liga, y que es lo que, bueno, pues regula el deporte, ¿no? No puedes negociar con el regulador, pero no puedes obligar al regulador a tomar las decisiones que tú quieres, ¿no? Habrá que ver un poco cómo consiguen un equilibrio en este horizonte de negociación. Hombre, sí, lo que tú dices, que los directores sean, pues que hayan mamado de esto, pues es importante, ¿no? Y que
que el Nigel Kerr, que es el encargado de la estructura de que esto sea viable para los equipos, pues esté ahora mismo en el equipo número 1, pues es importante. Pero vamos a ver, porque es complicado porque hay muchos intereses en juego. El tema del motor va a ser importante, ¿no? Porque unos van a presionar con yo quiero este motor, pero bueno, en fin, hay los intereses que comentaba antes y todos sabemos que poner a todos de acuerdo va a ser muy difícil y alguien va a tener que tomar cartas. O sea, aquí va a ser muy importante también que FIA y Liberty vayan de la mano, porque FIA y Liberty de la mano pues van a decir, mira, van a tener suficientemente armas para decir a los equipos o esto o esto. Sin embargo, hay una división entre FIA y Liberty, pues ahí ya puede haber más complicaciones, ¿no? Porque no hay que olvidar que sí, esto el negocio manda a Liberty, pero el que pone las normas y tal es la FIA. O sea que al final el que pone el sello de aprobado, esto se hace así a partir de ahora, es la FIA, ¿no? Y es importante que el que dicta las normas, que es la FIA, como por entre comillas la parte comercial, pues pongan de acuerdo. Y es cierto que al final los actores principales, que son los equipos, y por último, por ende, los pilotos, pues en un mundo ideal, pues ojalá los tres estuvieran de acuerdo, ¿no? Pero ya sabemos que eso, pues yo de hoy pongo muy difícil, pero bueno, también me pongo de acuerdo con lo que dicen los Chequeres, los Brown y tal, ¿no? Que evidentemente pues, no, a día de hoy no encuentro ningún argumento para ponerme en contra de ellos. Y tampoco Bueno, yo lo que sí que espero es que no haya que esperar hasta el 2020 para notar ciertos cambios. Quizá no en la parte más competitiva, más aerodinámica, pero sí en este otro punto que indica la noticia, que es el valor como entretenimiento de la propia Fórmula 1, ¿no? Y bueno, yo vuelvo con mi mantra particular en este podcast, y es que yo quiero poder pagar por ver la Fórmula 1 de una forma cómoda, sin tener que estar sujeto a Movistar. Y bueno, en este tipo de cosas, cuidar al espectador, creo que no hace falta esperar al 2020. Probablemente sí que haya que esperar, quizá en algunos países, a que se acaben los contratos televisivos, pero me da la sensación de que ya es tiempo de que empiecen a cambiar las cosas. Tenemos encima el ejemplo clarísimo de cómo funcionan en otras competiciones, como es la Indy, que muchos de nosotros hemos estado pendientes todos estos días de cómo se mueven las cosas por allí, y creo que ya es tiempo de que cambien, ¿no? Y si tenemos que esperar al 2020, pues apague y vámonos, ¿no? Sí, pero que yo también deseo lo que comenta el Juan, pero tampoco la comparación con la Indy, pues, es que hay algunas cosas que sí, pero Eggman, yo no estoy diciendo que copien exactamente lo mismo. Habrá que adaptarlo aquí, las circunstancias son diferentes, pero lo que está claro es que hay cosas que tienen que cambiar. Y tienen que cambiar de forma, o sea, no pueden esperar al 2020. Sí, por eso Para el te digo que 2020 faltan 3 años y medio. sí, por eso te decía antes que la parte técnica es un poco la que está un poco en un cajón de arena, y la parte un poco comercial es la que sí que está un poco más liberal para que ellos, sí, como tú decías, hay algunos acuerdos que pues, derechos de televisión que tienen que inspirar y tal para intentar gestionar de otra forma, pero esa es la parte donde, entre comillas, están más libres de actuar, y de aquí a 2020 imagino que cambiarán cosas, ¿no? Por ejemplo, hace semanas decían de intentar que el calendario fuera por zonas geográficas, por ejemplo, lo que por ejemplo hace la Fórmula E, ¿no? Que continente americano, pues todas las carreteras del continente americano, primera etapa. Continente europeo, todas las carreras del continente
todas continente asiático, pues todas las del asiático, ¿no? En vez de primero vamos a Japón, después dentro de 15 días vamos a Europa, dentro de 15 días vamos a Brasil, que se intenta hacer lo más organizado posible, pero por ejemplo esto es una de las cosas que quiere cambiar en cuanto al calendario, ¿no? Que haya una aplicación de la Fórmula 1 con un precio normal y no la cosa prohibitiva que es a día de hoy. Bueno, yo no sé si lo saben nuestros oyentes, pero menos mal que se puede chanchullear y entre varios pillarla. No, creo que no es ningún secreto a estas alturas. Pero vamos, que tener que andar con este tipo de cosas pues no es lo acertado, ¿no? A mí no me parecería un precio desorbitado, teniendo en cuenta que únicamente lo que te ofrecen por ese precio es datos de telemetría, básicamente. Es que eso era gratis. Sí, hace no muchos años era gratis por web. Pero si por el precio... Ahora solo a través de la aplicación y a un precio, ¿cuánto era? 20 euros. Sí, 20 euros única y exclusivamente por poder ver los tiempos. Sí, pues una cosita más. Pero quiero sí. decir, son... Básicamente telemetría. Pero lo que te decía, si por este precio, si acaso un poquito más me ofreces, aparte de la telemetría que tal, para los que los muy nerds, por así decirlo, lo queremos, si me das la señal de televisión, pues entonces toma. Vale. Todo lo que quieras. Claro, si me das la señal de televisión, entonces ya, obviamente, me parece muy barato. 20 euros, ¿no? Pero 20 euros en un único pago, obviamente. Pero vaya, o sea, quiero decir que tienen muchas cosas en las que mejorar, ¿no? De cara, pues a eso, a incrementar el valor como entretenimiento que debe tener la Fórmula 1, ¿no? Que al fin y al cabo también es buena parte de la otra pata, que es la sostenibilidad, ¿no? Que indica el artículo, ¿no? O sea, que lo que se pretende es incrementar los valores de la Fórmula 1 de lo que son las carreras, el entretenimiento y la sostenibilidad. Bueno, pues para que sea sostenible, una pata importante es que realmente sea entretenido y ponérselo fácil a los que estamos ahí detrás haciendo 1000 historias para verla, ¿no? O sea, la experiencia puede ser, si tú en vez de coger y cada vez que hay una carrera o cada vez que hay tal, tienes que inventarte una historia y a ver si hoy funciona y no sé qué, y si encima de, o sea, si eso, pagando un precio razonable a todo el mundo, o sea, quiero decir, una oferta que se le ofrezca realmente a todo el mundo, pues en ese momento la experiencia, vamos, es que puede ser... Es lo mismo, o sea, ahora nos hemos acostumbrado, antes nos bajábamos series y películas, ahora tenemos Netflix y da una pereza horrible volver a los antiguos métodos, ¿no? Pues, concho, poder disfrutar en la Fórmula 1 de este tipo de cosas que estamos en 2017. Sí, esto de pues que ellos ofrezcan el feed, por así decirlo, de ellos mismos hacia todo el mundo, pues ya sabemos, no voy a enumerar los deportes que ya lo hacen, pero vamos, esto es de cajón de que acabará haciéndose. No sé cuál, el problema es que no sé, claro, si te dices, por la próxima temporada, no, igual dentro de 2, o igual en el Gran Premio de Bakú empiezan a hacerlo, ¿no? Claro, el problema es cuándo, pero yo estoy seguro que, vamos, es que no queda, yo creo que no queda otra, o sea, habrá países donde tienen una cultura del pago por visión más implementada y llevar o coger ese camino pues es rentable. Sí, pero es que ya no es, yo no estoy hablando ni siquiera, ya no me estoy planteando que sea gratis, me estoy planteando déjame pagar, pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, en España o pillas Movistar, es que lo hemos dicho un montón de veces, o sea, para empezar, Movistar no llega a todos los hogares o Vodafone de la península. Bueno, o sea, hay sitios aquí en Galicia donde no llega. Sí. Eso para empezar. Pero es que luego
a ver si me entiendes, la Fórmula 1 no es más que una gotita en otra serie de condiciones que te obligan a contratar. Con lo cual, pues a muchos no nos parece lógico contratar Movistar única y exclusivamente por la Fórmula 1. Entonces queremos tener un abanico de posibilidades, simplemente eso. O sea, es que no es pedir dámelo gratis, no, al revés, te estoy diciendo cóbrame, pero dame más alternativas y que luego yo entre esas alternativas escoja. No sé, para mí es así de sencillo. O sea, a lo mejor, vale, pues que por televisión solo se puede emitir por un determinado canal. Me parece perfecto, pero dame otras posibilidades que a día de hoy existen. Sí, sí. Si yo ahí no tengo, vamos, estoy deseando, ¿no? O sea, evidentemente si lo hacen y dicen 150 euros todo el año, pues digo, ostras, pues tampoco... Claro, o sea, es que tienen que tener cabeza. Yo que sé, que haya un pase de temporada, que puedas comprar carreras sueltas, yo que sé. Incluso yo si conozco... me dicen, pongamos si me dicen 100, o sea, 99, pues a ver, 99 entre 12, por así decirlo, pues tampoco... Pues sí, me parece hasta un precio razonable. Claro, el rollo es... O sea, es como claro, otras si me cosas dan que o pagaros si todo me de dan junto cosas, ¿no? o pieza a pieza, claro, pero... Quiero ver todos los libres, quiero ver, ¿entiendes? Toda la carrera Sí, y por ese precio también con comentarios en mi idioma. Es decir, habrá que ver qué es lo que te ofrecen y qué es lo que cuál es el precio de todo eso, ¿no? Si sí, no, simplemente te dan... si el modelo, o sea, como decía antes, el modelo este, pues ya está creado y funciona, pues, por ejemplo, la NBA. La NBA vende los derechos, por ejemplo, aquí en España los tiene Movistar, pero tienen su NBA League Pass y puedes comprar partidos, la temporada entera, o solo los playoffs, o lo que te dé la gana, ¿no? Esto solo por nombrar un, un deporte en concreto, ¿no? Incluso en Movistar regalan pases de temporada porque como son tantos partidos no pueden emitirlos todos al mismo tiempo ni quieren, o sea, a veces ofrecen sorteo, pues ofrecemos un Season Pass para ver el partido que te dé la gana, ¿no? Y te lo damos. Claro, aquí en Fórmula 1 pues no tienes tanto, no es como la NBA que puede haber partidos simultáneos, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, MotoGP lo hace, vende sus derechos y ellos también tienen su movida interna, ¿no? Que es a lo que yo creo que vamos. La cuestión es que yo creo que este año no se ha podido dar porque todo esto fue en enero, que va a hacer oficial, pim pam, y creo que a día de hoy están más empeñados en mejorar la experiencia en los circuitos que la de los espectadores, donde los espectadores a día de hoy pues más o menos pues pueden convivir con ella, ¿no? Era más peliaguda si acaso, no sé, por decir, la de los circuitos donde aquello parecía un campo de concentración para ricos. Pero bueno, no sé, a mí se me ocurren muchas cosas que podrían monetizar de esta manera o cosas que podrían ofrecer pues para poner un precio, ya digo. Yo qué sé, tú imagínate lo que puede ser poder ver la repetición de la carrera cuando te dé la gana. Es otra cosa que yo pagaría por tenerlo, ¿no? Es decir, o pagaría algo más que por verla simplemente en directo. ¿Cuántas veces nos perdemos unos libres? Bueno, los libres yo prácticamente siempre. Pero muchas veces incluso la clasificación me la pierdo porque me resulta imposible verla en directo. Pues no sé, Sí, habría muchas cosas que se podrían monetizar, ¿no? Y por las que al final acabaríamos pagando a gusto. Entonces, pues eso, o sea, que se pongan en marcha y que no esperen a 2020. Que el año que viene empecemos ya a notar cosas o como mínimo que nos den, decir, bueno, pues una hoja de ruta, ¿no? Saber, bueno, pues a partir de tal año se va a poder ver esto. ¿Entiendes? Yo qué sé, movidas en ese plan.
Sí, pero imagino que, como te decía antes, yo creo que lo van a hacer, pero tampoco quieren hacerlo apresuradamente y fastidiarla por hacerlo apresuradamente, ¿no? Y después hacerlo durante la temporada, pues tampoco se mola mucho, ¿no? Porque la gente ya puede hacerse sus planes antes o tal, que a algunos que les da igual, a mí me daría, hostia, pues pago, ¿no? Pero hay No, gente si que yo dice, tenía esperanzas este año, pero en cuando vi ya la primera carrera que no había esa posibilidad, pues dije, nada, se acabó, hasta el año que viene lo mismo. Y va a ser así, ¿eh? O sea, a mí me extraña mucho que sean medidas que, al menos lo de poder ver las carreras, ¿no? Serán temporadas enteras hasta que acaben, o sea, hasta el año que viene, olvídate. Eso, vamos, seguro. Bueno, tampoco me sé cuáles son los contratos exactos que tienen firmados, ¿no? Con la televisión, pero... Sí, bueno, eso ya depende de cada país. claro, esto depende. Tiene más libertad porque es que no hay que ponerse de acuerdo tantos tal, pero yo qué sé. Es que, por ejemplo, mira Netflix Que vayan poco a poco, país a país, y entonces pues también iremos viendo cuál es el modelo que proponen, ¿no? O sea, vale, por ejemplo, que imagínate, en el 2018 en España seguimos como estamos, pero vemos que en otros países ha cambiado y de repente ya hay otras posibilidades y que vayamos viendo que esas posibilidades pues llegarán a España cuando toque. No, A España o a Argentina o a México o, ¿entiendes? pero Al país hacerlo que sea. por países, primero, ¿qué países? Porque imagínate, India y México y Brasil. Le dices, pues vale, gracias, pero Brasil, que sí, que tiene tal, pero dices, si me das No, pero Estados Emma, Unidos... vamos a ver. No, pero el Vamos a orden es ver. muy sencillo, es según vayan caducando los Claro, derechos y los contratos. tal cual es eso. En el momento en que se acaba la exclusividad de una determinada televisión, pues pum, vemos que vamos a tener esto. ¿Y cuál es el modelo? Pues es el modelo que ya han implantado el año pasado en tal sitio. O muy parecido a ese, vaya. O sea, pues, también probablemente haya peculiaridades en función Hombre, simplemente de la renta per cápita, ¿no? De cada país. Está claro que vender los derechos no lo van a podrás seguir cobrar lo haciendo, mismo en yo todo el creo. mundo. Vender los derechos lo van a seguir haciendo, pero Sí, claro, pero sin en los nuevos atarse al contratos, 100%. en los nuevos contratos dirán, oye, te cedemos los derechos, pero nosotros seguimos teniendo la titularidad de ellos para que no, porque a día de hoy, por Te cedemos ejemplo, los derechos para televisión, punto. Punto. pueden darse circunstancias como, por ejemplo, que extrapolando la situación, pues Netflix no tenía pensado expandirse a nivel global y le dio los derechos, por ejemplo, aquí en España, Movistar, House of Cards, toma todas las temporadas que te den la gana. Y ahora resulta que está Netflix en España y vemos cómo se estrena en exclusiva en Movistar y Netflix pues no va a tener la última temporada. O sea, Sí, pero ese tipo de contratos ya no lo firma con el resto de series que ha empezado a producir eso a es lo partir que te de digo, House of Cards. Entonces llegará un momento, pues eso, en que se extingan los derechos que tiene la Fórmula 1 y a partir de ese momento... pues eso va a pasar Pues- con España porque este año acaba. Con lo cual, España... Pues a ver, vamos a a ver es si uno de... o sea, si el año que viene, si realmente acaban este año, si el año que viene volvemos a estar en las mismas circunstancias que este otro, que me da lo mismo, que a lo mejor en vez de ser Movistar es Vodafone. Tampoco voy a contratar Vodafone. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que haya posibilidades reales, ¿no? O a lo mejor decirle, pues obligar a la televisión que sea, pues a que pueda contratar única y exclusivamente eso. Y que no tengas que ponerte internet, ¿entiendes? Todo el resto de cacharradas, ¿no? Mire. O obligarle, yo que sé, a Movistar. Tú imagínate a Movistar que le dicen, vale, usted tiene todos los derechos, usted va a gestionar toda la Fórmula 1, pero le obligamos a que aparte de para sus clientes de Movistar, la ofrezcan también el streaming por internet para cualquier persona que lo pague. Por ejemplo, ¿entiendes? O sea, quiero decir, hay fórmulas. Yo no estoy metido en este mundo, pero estoy convencido que habrá profesionales que sepan mucho de esto y que está todo inventado. O sea, vamos, que nos lo pongan fácil. O
O sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, igual hasta nos llaman pirata los de Movistar por estar viendo la Fórmula 1 sin pagar. Pues sí, si quieres, llámame pirata, pero no es que yo no quiera pagar, es que no te quiero pagar a ti, o no te quiero pagar en las condiciones que me estás obligando a pagar para ver esto. Ponme otras condiciones. O sea, si a mí Movistar mañana empieza a retransmitir las carreras por internet, vía web, de alguna manera, y me cobra por carrera, o me cobra por un pase de temporada, pues a ver a qué precio me lo pones y probablemente pague. Estaría encantado, de hecho. El problema es que Movistar, donde saca el dinero, es si a ti te vende Movistar. Si a ti te Claro, engancha pues Movistar. precisamente Por lo cual, por eso. O sea, es decir, no me quiere vender la Fórmula 1. Me por quiere ahí no vender va a un ir el montón tema. de cosas que yo no le quiero comprar. Yo lo que quiero es comprar la Fórmula 1. Te quiere atraer con Y la Fórmula 1, claro, la Fórmula 1 debe de velar por los intereses de su público. Entonces, cuando firme contratos con esta gente, pues que ponga también sus condiciones, ¿no? Sí, va a llegar. Insisto, yo creo que va a llegar, pero la cuestión es cuándo, ¿no? O sea, yo creo que no son tan tontos para no verse eso, donde pueden seguir ganando pasta vendiendo los derechos, pero a su vez haciendo un montoncito vendiéndolo ellos mismos. Que, vamos a ver, yo tampoco tengo empresas ni las creo ni tal, pero joder, está de cajón, ¿no? Y si lo hacen otros deportes y funciona vendiendo los derechos y a su vez comercializándolos ellos mismos, pues oye, hazlo tú también, ¿no? Es que la Fórmula 1 estaba muy atrasada, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me habéis escuchado decir, no, la Fórmula 1 no tiene un canal de YouTube, es el único deporte que no tiene un canal? Bueno, pues ahora, en los últimos 2 años, la cosa ha cambiado de una manera que te flipas. O sea, cada vez que hay un contenido audiovisual, pues se ha multiplicado por 300.000, y no era muy complicado, ¿eh? Han pasado de no tener un canal de YouTube a subir 5 vídeos a la semana, así, de cosas curiosas, imágenes de que hay un adelantamiento tal, pues ponen subjetiva, o sea, cosas interesantes. O sea, es que cuando ya había deportes y deportes que, vamos, ya joder, ya hacían de todo, o sea, increíble, ¿no? Y que la Fórmula 1 hace 2 años no tenía un canal de YouTube, que me dices que no tenía un canal de YouTube en el 2000, te digo, joder, pues vale, pero no tener un canal de YouTube en el 2014 es que clamaba al cielo, ¿no? O sea, en ese sentido iban muy atrasados. Y ahora tampoco imagino que quieren correr ahí para solucionarlo, pero bueno. Es la primera temporada de este equipo directivo, la primera de muchas, y hay algún cambio que ya le hemos estado notando, ¿no? Sobre todo en España, y poco a poco. pues sí, poco a poco irá avanzando esto, esperemos. Si os parece, lo que nos queda ahora, hablando de Fórmula 1, es hablar del Gran Premio de Mónaco. Gran Premio de Mónaco que, como siempre, bueno, pues es todo un espectáculo y es una salvedad en el calendario, porque empezamos el jueves y el viernes lo tenemos libre. Emanuel, el jueves empezamos como siempre, ¿verdad? Horario europeo clásico. Sí, pasado mañana jueves ya tenemos los primeros entrenamientos, como es tradición en Mónaco, a las 10 de la mañana, los segundos entrenamientos libres a las 2 de la tarde, ya el sábado los terceros libres a las 11 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Neumáticos, que aquí ya empezamos con lo interesante, bueno, interesante entre comillas, porque ya los pilotos pueden elegir el número de compuestos que prefieran. Para Mónaco, como es tradición, Pirelli lleva la gama más blanda de las que dispone, ultra blando, super blando y blando. Y en cuanto a la elección de los mismos por parte de los pilotos, vemos que, como era de esperar, se tiran al ultra blando, que mete miedo, ¿no? Hay circunstancia especial, como por ejemplo Baton, que se tira inexplicablemente por 2 compuestos del blando, pero bueno, super blando y el ultra blando, ¿no? Para la carrera, salvo sí, que cambie de forma radical las condiciones de la pista o algo.
no creo que veamos el blando de esta temporada. Justo, Emma, ese era uno de los detalles que a mí se me acaba de pasar por la cabeza y digo, ostras, en esta corre Baton, ¿qué es lo que pedirá? Porque claro, ahora ya corre por su cuenta el pedir neumáticos y todavía no los ha probado. Claro, sí, es que ese es el tema. Es y que es la primera vez que se va a montar en el coche. Bueno, es un dato curioso y un dato interesante, ¿no? El ver que es el único, bueno, que pide esos 2 neumáticos blandos, super blandos, bueno, pues ya hay más que piden lo mismo que él y en ultra blandos también hay más coincidencia. Pero desde luego, una cosa interesante ver eso, que Baton no se fía de lo que piden los demás y decide, bueno, pues ese cambio a 2 neumáticos blandos en lugar de uno como el resto. Sí, reviendo la carrera del año pasado, sí que se usaron el blando, super blando y ultra blando en carrera. Bueno, empezó lloviendo, no sé si os acordáis y tal. Y llegaron a usarse los 3 compuestos, ¿no? Pero este año que se ha aumentado la dureza de todos, pues... y además teniendo Mónaco tal como es, algunas machadas que hemos visto con el ultra blando, pues... ostras... no sé, salvo una estrategia loca no sé, loquísima, y a ver si funciona de parar en la primera vuelta, meter el blando, una cosa así salvaje, aunque yo creo que este ultra blando podría hacer todas las vueltas de Mónaco sin problemas. La cosa está más clara que en otros años anteriores. Quizá pida esos neumáticos más duros que el resto, igual para dar vueltas, para adaptarse al coche, aunque no sea necesariamente haciendo tiempos, y para gastar unos neumáticos, bueno, que le pueden durar un poco más, que igual no le dan el resultado adecuado, pero que desde luego igual le dan pues un mayor tiempo en pista para poder coger el punto al coche. Imagino que pueda ir. Hombre, podría ser eso, pero claro... Estamos hablando de McLaren, que han tenido problemas para precisamente hacer eso, rodar. O sea, si va bien y el coche no tiene problemas, pues genial, ¿no? Hay un blando que pueden hacer lo que le dé la gana, quemarlo si quieren y todo, para rodar y no malgastar ultra blandos ni super blandos. Pero claro, si tienen problemas, pues van a tener un juego que podrían tener un ultra blando más. En el caso de Baton, ¿no? Porque el compañero sí que ha elegido algo más tradicional en comparación, ¿no? Pero yo creo que la mayoría lo tienen clarísimo, porque vemos muchos casos de un blando, un super blando y 11 ultra blandos, ¿no? Y ese uno de blando y super blando es básicamente reglamentario, porque si pudieran elegir los 13 ultra blandos, pues los hubieran elegido. La semana que viene, Emma, hablaremos un poco, a ver si tenemos los datos para hablar de esto, de qué es lo que ha hecho Baton. A ver si pues ha hecho una estrategia de probar más vueltas durante el fin de semana, o por lo menos intentarlo. Si el coche le respeta, si lo que querían era gastar esos neumáticos. A ver si daba vueltas y conseguía coger un poco el punto a este nuevo McLaren que todavía no ha probado. Habrá que estar atentos. Y después el DRS, la zona clásica de Mónaco, ¿no? Esa zona de salida, llegada que hay en Mónaco, con el punto de detención antes de las rascas. Sí, prácticamente, por decirlo así, el único sitio donde se podría poner el DRS, ¿no? Esa línea de meta que no es tan línea, que es bastante recta, pero bueno, tiene parte todavía curva y que bueno, que no es del todo yo imagino sencillo de entrar ahí. Que aquí en Mónaco algo ayudará, sobre todo en clasificación, igual pues se aporta a las milésimas, ¿no? Y hay una diferencia tan estrecha que, por ejemplo, Vettel, Hamilton, pues igual que un coche sea más eficiente el DRS, pues tal, ¿no? Pero no sé si en Mónaco tener DRS, pues sobre todo plantearse un adelantamiento en Mónaco, que esa es otra, ¿no? En Mónaco es muy difícil adelantar. Pues ahora tenemos estos nuevos coches más anchos, neumáticos más anchos, que vamos a ver cómo se traduce eso
en la pista, ¿no? Porque si ya era difícil, ahora lo van a tener muchísimo más difícil, ¿no? Y en tramos donde hemos llegado a ver adelantamientos con la anterior generación, ahora parece imposible simplemente por una cuestión de espacio, de que no cabe para meter el coche, ¿no? O sea, sabemos que hay la posibilidad de un adelantamiento más o menos factible en la 1, ¿no? En Santa Devota, en la salida del túnel, pero tienes que clavarla, ¿no? Para adelantar tanto en Santa Devota como en la salida del túnel. Y después hemos visto algún adelantamiento jugándosela un poco en la 5, antes de la horquilla, en la propia horquilla, también quizás en la 7 u 8 hemos llegado a ver algún adelantamiento, pero con los coches las 7 y 8 son justo antes del túnel. Ahora incluso en las rascas hemos llegado a ver algo, pero claro, ahora con estos coches más anchos, ostras, hay que pensárselo muy bien. Con lo cual ya sabemos que la clasificación es el 80% del... Me estoy acordando ahora también de un adelantamiento justo en la curva, en la 19, antes de meta. Es decir, hay que contar con la habilidad de los pilotos y la picardía, ¿no? Es que no recuerdo quiénes fueron los protagonistas, pero sí recuerdo que fueron unas circunstancias de justo un safety car y... Sí, ese fue Schumacher adelantando a Alonso en safety car, pero al final... No, pero aparte, hubo otro, es verdad, igual hubo otro. En que más cerca, o sea, lo de Schumacher fue hace mucho. Bueno, en de esa hecho, zona hubo alguna cosa por ahí también. El año pasado Hulkenberg adelantaba a Rosberg en la rascar, no, en la penúltima, o sea, no fue la última llegada, pero sí. O sea, bueno, en fin, que hay que verlo, pero es más difícil evidentemente, ¿no? Se puede hacer, sí, pero vamos a ver cómo influye las cuestiones de simplemente espacio. Los coches son más anchos y no vas a poder colarte, ¿no? Tengo ganas de ver a Verstappen cómo se maneja por aquí. El año pasado tuvo muchos problemas. Una carrera nerviosa, sí. Sobre todo unos cuantos choques ahí duros. Vamos a ver si se rehace de esos incidentes que tuvo en el pasado. Después también, hablando con McLaren, que pensándolo, una piedra de toque para Van Dorn, porque si Baton, que es la primera vez que se va a subir al monoplaza, queda por delante de Van Dorn, pues, tiene que suponer un toque de atención para él, ¿no? O sea, yo se lo daría, vamos, digo, o sea, Baton, que es la primera vez que se sube, que ya sabemos que es campeón del mundo, que podría ser más bueno que tú y tal, pero es la primera vez que se sube y encima en Mónaco se queda por encima tuyo, tío, despierta. Sí, tienes razón, no había caído yo en el tema, pero yo de todas maneras sigo confiando en el chaval, Un McLaren que el propio Baton dicen que está muy esperanzado porque traen casi un monoplaza nuevo para aquí, que tal y cual, que pues ostras, vamos a ver cómo responde el McLaren. Y si eso no implica sanciones para el futuro eso es lo que hablamos el otro día para Fernanda, ¿no? Y por el resto, sobre todo centrándose en el duelo Vettel-Hamilton, se está hablando mucho de, como ya sabemos que las diferencias están siendo tan justas entre los dos equipos y en especial entre estos dos pilotos, que una de las claves para aquí, para Mónaco, están hablando de que la distancia entre ejes puede ser la clave aquí en el Principado, ¿no? Porque Mercedes ha pasado de tener una de las distancias cortas en el monoplaza de años anteriores más cortas a ser precisamente uno de los cambios que realizó en el monoplaza de este año, ¿no? Hay un artículo muy interesante en la página oficial de la Fórmula 1 tratando esto, y Mercedes ha pasado de tener 3,5 metros a 3,700 y pico, y Ferrari pues tiene a día de hoy 3 metros, creo que son 3 metros o algo. No, 3 metros no, serán... Bueno, Mercedes ha pasado de 3.760 milímetros
¿Cuántos? 3.760 milímetros. Pues 3.760 serían 3,7 metros. Sí, eso. Y Ferrari 3.594. No hay una diferencia que, vale, son tampoco del otro mundo, pero en Mónaco, donde se supone que la distancia entre ejes más corta te puede ayudar en las curvas más enrevesadas del Principado y tal, hacerlo bien, pues Mercedes está diciendo que que no vamos a tener problemas, pero puedes tener un extra Ferrari en eso, ¿no? Que por cierto, ¿os acordáis que Williams en Mónaco en los últimos años cero patatero? Y precisamente Williams ha hecho el giro contrario a Mercedes. Ha pasado de una distancia entre ejes más grande a reducida en el monoplaza de este año. Es interesante que os vayáis al artículo porque ahí gráficamente se ven todos los coches y la distancia y tal. Hay casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Haas tiene la misma distancia de ejes que Ferrari. McLaren estaría a un punto intermedio. Toro Rosso en la parte de abajo de las distancias más cortas. Y vemos como, por ejemplo, los Mercedes, los coches que tienen Mercedes tienen tienden a tener una distancia de ejes mayor, salvo Williams, que es el que tiene una distancia de ejes más corta, ¿no? Entre otras cosas porque como ellos hacen su propia caja de cambios y pueden gestionar un poco el espacio mejor, a diferencia de, por ejemplo, Force India, que se come la caja de cambios de Mercedes y tal, pues ellos pueden tener más libertad en ese aspecto. A priori, viendo los datos, dices, ostras, en Mónaco la distancia de ejes para trazar estas curvas tan cerradas que hay, pues debería suponer una ayuda importante para Ferrari en este caso, ¿no? Un Ferrari que hace bastante que no gana en Mónaco, y vamos a ver Mercedes cómo reacciona, porque esa evolución tan importante que trajeron para España, es cierto que al final Hamilton ganó, pero el jueves yo cuando vi las imágenes de Mercedes decía, ostras, morro nuevo, alerón nuevo, estas extras de aerodinámicos nuevos, ostras, le va cuidado con Mercedes. Y después clasificación, sobre todo clasificación, ¿no? Que nos da velocidad pura, como están más o menos ahí en la misma distancia y tal. Ferrari manteniéndole las Vettel en este caso la distancia con Mercedes en cuanto a las mejoras, y vamos a ver si al final Vettel puede ganar con Ferrari en Mónaco. Pues desde luego las dudas las resolveremos muy pronto, como decíamos al principio, este fin de semana ya será el Gran Premio de Mónaco. Y no sé si queréis añadir algo más a lo que será el Gran Premio de Mónaco o... Recordar simplemente que los entrenamientos, como siempre en Mónaco, en vez de ser el viernes, son el jueves. Uh-huh. Sí, justo. Es el detalle siempre un poco a tener en cuenta en Mónaco, porque bueno, el viernes se hace una diferencia con el resto de grandes premios y no se corre el jueves, como bien recuerda a Juan. Y yo creo que por ahora lo que vamos a hacer es cerrar el tema de Fórmula 1, como estamos haciendo estas últimas semanas. Ahora vamos a hablar de las 500 millas de Indianápolis, que es la prueba donde este fin de semana va a correr Fernando Alonso, perdiéndose el Gran Premio de Mónaco. Y que, bueno, pues ya tenemos cosas que comentar porque ya os lo anticipábamos la semana pasada. La clasificación se disputó ya el pasado fin de semana y este fin de semana ya solo nos queda la carrera. Emanuel, hablábamos la semana pasada de que Fernando Alonso pues apuntaba a maneras, que la prensa daba como que tenía alguna opción de hacer algo destacable, y tenemos ya la clasificación de las 500 millas de Indianápolis, en la cual Fernando Alonso
pues no ha hecho para nada un mal papel, ¿verdad? Sí, ha acabado quinto. Un quinto que, a ver, parecía que podría dar más. Tuvo alguna complicación extra el domingo, el día de la lucha por la pole, ¿no? Un cambio de motor y algún ligero problema en su tanda de 4 vueltas. Pero bueno, al final quinto, a ver, para empezar la carrera, a ver, lo mejor fuera que lograra la pole, ¿no? Pero yo creo que está bien, ¿no? Primera participación, quinta posición. La velocidad está ahí, que es lo importante. Hubiera sido catastrófico que no tuviera la velocidad, ¿no? Pero la velocidad está ahí. Y vamos a ver la carrera, que es lo complicado, porque la velocidad, pues, la clasificación, pues, hay un 20% de probabilidades, según la historia de que consigue la pole gana, ¿no? Aquí en Indy, pero hemos visto que han ganado gente que ha ganado, que ha salido 12, 13, 14, 15, o sea, tampoco es esencial. Si no recuerdo mal, en quinta posición han salido 33 campeones, creo haber oído. 33 campeones de... esta es la 101 edición, con lo cual, bueno, es un dato bastante interesante, bastante revelador de lo que puede ocurrir, ¿no? Fernando estará en esa segunda línea. Recordemos que aquí son ya no líneas de A2 como en Fórmula 1, sino son líneas de A3, y que la verdad es que, bueno, sale bien situado, y por lo que he podido estar leyendo y todo, pues un poco haciendo referencia a los medios americanos, a lo que dicen de allí, se habla muy bien de que Fernando, bueno, pues a nivel solitario, a nivel de vuelta, está haciéndolo muy bien, es muy constante, coge las curvas todas al milímetro, que lo está haciendo francamente bien, es decir, que no es problema de que, bueno, además ya lo sabemos de Fórmula 1, o sea, Fernando cuando tiene ritmo es un ritmo que va cayendo como un reloj, una vuelta tras otra, va clavando los tiempos, y que aquí, bueno, pues está teniendo esa capacidad también. Habrá que verlo, obviamente, con tráfico, que ya no es lo mismo, que la verdad es que ahí, pues en esta fórmula se tendrá que ver un poco más la pericia del piloto, y bueno, pues creo que por lo que dicen, Fernando Alonso también está demostrando que funciona bien cogiendo rebufos y aprovechando pues los otros coches, y que yo creo que esto pues nos va a dar por lo menos 200 vueltas muy interesantes al circuito de Indianápolis para los que lo puedan ver. Recordemos que lo pondrán en Movistar, que bueno, pues habrá formas distintas también de verlo por ahí. Es una lástima en YouTube, que han estado poniendo entrenamientos y han estado poniendo más eventos de las 500 millas de Indianápolis, no pondrán la carrera, pero que bueno, malo será que no consigamos de ver alguna, por alguna forma que no tenga que ser Movistar, si no lo tenemos, bueno, pues la carrera, y que será bastante interesante. Desde luego, destacar eso, el quinto puesto, destacar otros pilotos de Fórmula 1, o expilotos de Fórmula 1 en este caso, que también están ahí. Alexander Rossi, que acabó tercero, Takuma Sato, que partirá al lado de Fernando Alonso en cuarta posición. Luego tuvimos también un accidente importante en la clasificación. Bueno, la verdad es que se ha saldado con una rotura de pelvis. Emanuel, corrígeme si me equivoco, creo que es la pelvis lo que se ha fracturado. Sí, pelvis y cadera, bueno, va a tener por unas cuantas semanas. Sí, efectivamente, creo que es por quien entra James Davison, si no recuerdo mal, que es tienen que correr los 33 pilotos, me parece que es quien va a sustituir a Bourdais, y que estaba siendo muy rápido, ¿no? Porque hay que decir que Sí. la clasificación que fue bueno, como suele ser en la Indy 500, pues el sábado llovió antes de la misma, y al final, pues para no aplazar cosas y tal, se decidió pasar del cómo estaba previsto hacer la clasificación y salir de uno en uno, ¿no?
y la verdad que estábamos rondando, estaba siendo difícil hacer una media de 370 kilómetros hora, y salió Bourdais y en las dos primeras creo que hizo 372, o sea, estaban haciendo una diferencia criminal, con una pista pues que no tenía todas las, pues Todo eso, el grip, todo el toda grip la y toda la capacidad goma, para rodar. Sí. etcétera, etcétera. Aparte, estaba nublado, no había sol, a diferencia de lo que pasó el domingo, donde las circunstancias eran... Había un poquito de viento, es cierto, el domingo, pero las circunstancias fueron idílicas porque hemos visto la clasificación más rápida de los últimos 21 años. O sea, no se iba tan rápido para hacer la pole en la Indy 500 desde el récord del 96. O sea, fijaos si las condiciones y todo fue tan bueno, ¿no? Y el sábado, pues eso, hasta el propio poleman Scott Dixon en la rueda de prensa dijo que veía a Bourdais en la pole porque el sábado estaba saliendo, ¿no? Otra cosa también a decir es que prima sobre todo los coches que llevan Honda en las primeras plazas. Eso sí funcionan, porque hemos visto, sobre todo ayer creo fue Serbia, le reventó el motor. Hubo, ¿cómo se suele decir? Fumata blanca, justo casi entrando en boxes, y eso es uno de los problemas a lo que se podría tener Alonso, y extrapolando a todos los pilotos que llevan Honda, de que como decía Rossi, está acostumbrado. Tiene la potencia, parece que el motor Honda tiene un poquito más, y bueno, el motor y el kit aerodinámico de Honda parece que da un poquito más, que ya sabemos aquí en Indy pues un poquito más, unas milésimas marca la diferencia, pero claro, tiene que acabar a las 200 millas, ¿no? A Alonso ya se le cambió el motor por eso, por precaución y tal, tuvo un pequeño problema en que no estaba reajustado al 100% el motor para la clasificación. Pero bueno, es uno de los problemas que va a tener que lidiar ya no solo Alonso, sino el resto de motores, que sí, que tienen la velocidad, por así decirlo, tienen la potencia, pero tienen que acabar, ¿no? Porque por mucho no te vale de nada que vayas a 380 de medias y petas el motor a falta de... o cuando sea, ¿no? O sea que... vamos Desde a ver. luego... En una carrera de 200 millas, que si no recuerdo mal, Emma, eran de 500 millas, son 200 Eso. vueltas. Sí, antes lo hizo más, sí. En 200 vueltas estamos acostumbrados a ver en Fórmula 1 pues 60, 70 vueltas a un circuito, los más pequeños quizá, 50 y tantas vueltas. Pues aquí, claro, 200 vueltas, la fiabilidad es muy importante. Quizá, obviamente, curvas no se dan las mismas, el coche además, bueno, siempre va a estar girando a izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues el coche obviamente en 200 vueltas va a sufrir. Y sobre todo el piloto también. Sí, ¿no? Porque, o sea, te lo dicen así en millas y tú lo ves pasar tan rápido, y la verdad que tú lo ves por televisión y dices, ¡guau! Parece corto el circuito, ¿no? Pero resulta que cada vuelta son 4 kilómetros y las 500 millas equivalen a un poquito más de 800 kilómetros, que eso en Fórmula 1 pues son un poco más de 2 carreras, ¿no? O sea que... Y aquí van a fondo las casi 3 horas que dura, bueno, dependiendo de si hay banderas y tal. O sea que sí, está todo muy medido y tal, pero ostras. Muchas vueltas, muchas horas de conducción, y que el hecho de que, bueno, pues no vayas de primero en la vuelta 60 no quiere decir absolutamente nada, ni siquiera que vayas primero acabando la carrera ya prácticamente, ¿no? Son muchas vueltas, pueden pasar muchas cosas, muchos coches en el circuito. Recordemos que, bueno, en un circuito de 4 kilómetros y algo, en Fórmula 1 corren 20 coches, o se retiran algunos. Bueno, pues estamos viendo igual que hacia el final, cuando se empiezan a doblar una y otra vez, estamos hablando igual de 16 coches. Aquí estamos hablando de 33 coches para empezar, y que va a ser un circuito, bueno, pues que van a dar muchas vueltas y va a haber doblados, paradas, banderas, accidentes, lo que dice Manuel. O sea, va a ser una carrera larga, no se catalogaría de resistencia, pero sí que sería más
a vistas de la Fórmula 1, más una carrera de resistencia que una carrera de Fórmula 1, ¿no? Desde luego serán muchas horas que vamos a estar pues, viendo la carrera y que pueden pasar muchísimas cosas y que habrá que estar pendientes para intentar desentrañar, ¿no? Lo que es una carrera de Indy 500, en este caso las 500 millas de Indianápolis. Sí, porque hasta la parte final, perdona Juan, falta de 20 30 vueltas, el resto es no perder tus opciones a ganar, estar en el grupo de cabeza y hacer decentemente la estrategia, evitar posibles choques y todo esto, y llegar en circunstancias en el grupo de cabeza va eso, a falta de 20 30 vueltas, tener las opciones abiertas de luchar, no hacer ninguna locura para ser líder en la vuelta 3. Desde luego, ¿no? A mí personalmente, bueno, es sobre todo ya durante los entrenamientos, ¿no? Pero este fin de semana, viendo la clasificación, me di cuenta de lo poquísimo que sé y que entiendo de la Indy, sobre todo, más incluso que de la Indy, de las carreras en óvalos, ¿no? No es o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, me da la sensación, con aquello a lo que estamos acostumbrados. 4 vueltas en las que pisan el acelerador a fondo y no lo sueltan, no lo levantan de ahí. O sea, ¿por qué el coche corre? O sea, si van a fondo, ¿cómo es que la aceleración no es continua? Y sin embargo, pues eso, hay veces en una curva que van, o sea, dices, si las curvas son prácticamente iguales, pues en cada curva deberían salir a la misma velocidad. No, o sea, hay cosas ahí que yo, o sea, entiendo que el viento tendrá partes, no, tendrá que ver para todo eso, pero es decir, es un campo tan desconocido, no estamos acostumbrados, yo al menos no sé exactamente qué es lo que se debe hacer en una recta, qué es lo que se debe hacer en una curva, qué es lo que cambia si en vez de coger la curva por arriba la coges por abajo. Entonces, durante la carrera, yo no sé si seremos capaces de aprender mucho o poco, ¿no? Pero me da la sensación de que vamos a ser unos espectadores un poco ausentes, viéndonos más, o sea, fijándonos más un poco, pues cómo puede ver la gente una carrera de Fórmula 1 con respecto a cómo la vemos nosotros, ¿no? Que estamos pensando en estrategias y en movidas. Entonces, Hombre, sobre creo todo que va a ser entretenido. ¿No? Claro, las estrategias, o sea, es que, o sea, va detrás de un tío, pilla el rebufo, o sea, ¿qué ocurre si le pillo el rebufo en la recta? Porque... Es decir, son tantas las cosas que yo al menos desconozco, que un poco pues era ver las vir, ¿no? Como decimos aquí. Claro, aquí tenemos la mentalidad de descubrimiento. Por ejemplo, claro, es que en la estrategia hay que tener en cuenta. Claro, aquí en la Fórmula 1 tener tráfico, pues para una estrategia, dependiendo cómo sea, es la muerte. En cambio, te puede dar la vida allí, ¿no? Porque tienes tráfico, tienes rebufo y dependiendo de cómo vayas, pues eso te va a poder permitir aumentar el ritmo, ¿no? O sea que lo que decía al principio de todo esto, no sé si os acordáis, que en Rusia le dieron un análisis los estrategas de McLaren a Fernando para que analizara y pidieron a Fernando que, oye, pregunta a los del equipo cuando vayas ¿por qué hicieron esto? Porque nosotros que llevamos aquí toda la vida nos empanamos de nada de por qué entró esta aquí en esta vuelta y por qué en esta. Pues si eso se le pasa a los estrategas que llevan años en Fórmula 1 de que se dedican a ello, pues imagínate a un espectador que dice, ¿y este por qué entra ahora? ¿No? Pues resulta que entra porque haciendo los cálculos no deja de entrar a falta de 20 vueltas, que es cuando se decide todo esto. Igual supone pues eso, cambia la película por completo, ¿no? Y después hay una figura muy importante que es el del spotter, ¿no? Que aquí en la Fórmula 1 no tenemos nada de eso, que el spotter es un tío que está en las gradas, está en una zona alta y que tiene hilo directo con el piloto y es el que le dice, le va indicando cuestiones a los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuidado a tu derecha que viene uno, cuidado a tu tal, sube, baja, porque vas a mucha velocidad, tampoco puedes hacer unos cambios drásticos con el volante y sí tienes 2 retrovisores, pero pueden haber 4 coches en paralelo tranquilamente
en tal, ¿no? Y el spotter es un poco que le va indicando al piloto, pues, oye, está atento que te viene uno, métete al interior, cuidado que viene uno por fuera, en fin, y como digo, tiene hilo directo con el piloto. Pues habrá que estar atentos a qué es lo que ocurre este fin de semana, tanto en Mónaco como en la Indy 500, y bueno, pues a disfrutar de un fin de semana cargado de deporte del motor. Va a ser un domingo completo, porque a las 2 acabará la carrera de Mónaco, pues cerca de las 4, y a las 6:15 enciende los motores en la Indy y la salida está para las 6:19, si no recuerdo mal, que decíamos el otro día. Efectivamente, entonces a las 6:19 de la tarde. Va a ser un no parar todo el domingo de estar viendo coches, ¿no? Corriendo. Sí, que a partir de las 5:30 ya en Movistar que van a hacer un previo y tal, para un poco situar a la gente, que pues seguramente habrá gente, por mucho que estamos aquí, para explicar las reglas del juego, ¿no? Sí, es la primera vez que va a haber coches en un óvalo, que hay mucha gente que no lo encuentra atractivo, que no le ve la chicha a ver coches, no le ve atractivo. Hay gente que se aburre, es normal. ¿Ves? Precisamente a eso me refería, ¿no? Que habrá mucha gente que no le ve atractivo y probablemente nosotros pues llegue un momento también en que estemos cansados, pero porque no seremos capaces de ver qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? De cómo hay que, pues eso, cómo hay que coger las curvas o yo qué sé. Hay tantas cosas que no desconocemos, o sea, que desconocemos de cómo se corre en un óvalo que no sé, no sé realmente si se llegará a cansar. Si, por ejemplo, Alonso tiene un accidente y abandona la carrera, si seremos capaces de seguirla viendo. No sé, para mí es una incógnita, porque son muchas horas, ¿eh? Hombre, ya te digo yo que si Alonso tiene un problema y abandona las primeras de cambio, hay muchos que van a desconectar. Porque... Sí, muchos sí, pero yo me refiero, o sea, a mí. Yo personalmente ahora mismo dudo. Es que no lo sé, porque carreras en óvalos, yo creo que enteras no he visto jamás ninguna. He visto imágenes, obviamente, y alguna vez que me ha coincidido, pues un rato, pero un rato. No sé lo que es estar tantísimo tiempo, ¿no? Viendo... Y sobre todo eso, sin comprender cuáles son las claves que te llevan al éxito o al fracaso con esa forma de correr, pues no sé hasta qué punto eso. O sea, seguro que si aguanta Fernando hasta el final, seguro que la veo, pero si Fernando tiene un accidente, hombre, yo creo que sí, que aguantaré hasta el final, no, pero no lo sé realmente. Bueno, en el grupo hay convencidos de que va a ganar, sí o sí. O sea que... Yo es que cada vez lo veo más difícil. Hombre, yo creo que va a tener que va a hacer un papelazo. Creo que va a hacer o sea, de hecho ya lo está haciendo, ¿no? A ver, cuando fue el anuncio, muy difícil cuando fue el anuncio, hicimos esta pregunta y creo que vosotros dos dijisteis ¿qué consideraríamos que Fernando tuviera un éxito? Y creo que dijisteis sí. Entre los tres primeros. Tercero, sí, entre los tres primeros. En ese sentido, más o menos sigo pensando lo mismo. O sea, hablar de un éxito rotundo, es decir, aquí con un par aquí estoy, o sea, yo creo que debe ser eso. Por detrás es muy bien chaval, o sea, muy guay y tal, pero no ha sido algo pues tan sobresaliente, ¿no? Pero eso, o sea, ahora me parece incluso más difícil que gane. Es decir, es que es muy difícil. Pero ojalá. Bueno, es que puede ser, o sea, como gane, es que vamos. Va a ser una flipada, en fin. Hombre, las posibilidades está ahí, ¿no? O sea, sale quinto y tiene todas las posibilidades del mundo como los otros 25 así, porque hay alguno que estamos claro que, joder, el que sustituye a Bourdais, pues lo tiene complicado. Después hay alguno alguno Zach Beach y tal,
No, Zach Bint no. Buddy Riser, que el tío tiene más de 40 tacos o tal, que... Más de 50, decía. Que le falta velocidad. Hay alguno que dices, pues tiene que ganar haciendo algo rocambolesco, ¿no? Pero hay algo... La chica también, que no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, que... no era muy pipa rápida, mal. la verdad. Lo que pasa es que igual también tenía un coche peor. Y después hay que contar que estamos viendo en cabeza, sobre todo a excepción de Carpenter, que lleva Chevrolet, lo de cabeza casi todo es Honda. Y aparte no estamos viendo el equipo Chevrolet pata negra, ¿no? Que es Penske. Y los de Penske casi todos están en la parte trasera, ¿no? Me refiero a Castro Neves, que ya sabe lo que es ganar aquí. El propio Montoya, que hasta ahora le ha faltado velocidad, pero claro, el tío ya ha ganado aquí, ya sabe lo que es eso. Claro, esto es un poco lo que le falta a Fernando, ¿no? O sea, todo esto ya sabe de dónde puede cojear muchos de ellos, ¿no? Y en cambio, hasta el propio Serbia, que sí, que sale 12, no es una mejor clasificación, porque llegó a salir desde la primera línea, pero también tiene posibilidades de ganar, ¿no? O sea, y después va a tener también su rival en casa, su casa entre comillas, ¿no? En el propio equipo Fernando, porque por ejemplo Ryan Hunter-Reay, que fue 10º, no pudo colarse en el Fast 9, ¿no? Pero si se hubiera colado en el Fast 9, pues probablemente hubiera acabado por delante de Fernando, porque para ser 10º logró una velocidad de como para ser cuarto, ¿no? Uh-huh. O sea que dentro de el propio Rossi está en el propio equipo, Rossi, ¿no? Andretti y tal, en su propio equipo también va a tener que hasta ahora le han ayudado. A partir de ahora no le van a ayudar, evidentemente, porque cada uno quiere ganar. Sí, ahora ha empezado empieza lo de verdad, ¿no? Hasta ahora, pues sí, era compañero de equipo para enseñarle, para explicarle, para compartir con él algún secretillo, pero a partir de ahora ya nada. Es compañero de equipo, primer rival de cada uno de los pilotos, ¿no? Es quien tiene el mismo coche que tú, es quien conoce las estrategias más o menos de tu equipo y que bueno, pues te tiene que disputar tu plaza, con lo cual, bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Como anécdota, quizá para ir cerrando el tema, no sé si habéis visto que pues quien ha marcado la pole en el pasado fin de semana, que es el piloto Scott Dixon, parece ser que lo atracaron nada más salir del circuito, que se fue a un Taco Bell a comer y ya se lo atracaron dos chavales de 14, 15 años o 15, 16 años. O sea, ya ha sido un poco pues la noticia graciosa, entre comillas, de lo que ha pasado después de esa pole, ¿no? Y no sé si queréis añadir alguna cosa más de lo que esperáis o de algo que se os pase por la mente sobre esta Indy 500, o si no, pues ya cerramos el podcast en este punto. Nada, simplemente es algo, bueno, yo estuve siguiendo la clasificación también con la aplicación oficial de la Indy y que también era un live timing, ¿no? O sea, los tiempos en directo. Pero al parecer durante la carrera va a haber que pasar por taquilla también para tenerlo. Era una cosa que estaba gratis, al parecer solo el pasado fin de semana. Entonces, aquellos de vosotros que estuvieseis como yo, pues sabed que si queréis los tiempos, pues eso, que habrá que... No sé si pasar por taquilla, pero al menos sí registrarse, y supongo que el proceso de registro será cuando haya que aportar algo. Claro, por una carrera sola, para pillarse todo, pues no parece muy buena idea, aunque no sé. La verdad es que la aplicación a mí me dejó, vamos, me convenció bastante. Quizá me gusta un poquillo más la de la F1 en el sentido de lo que aporta, pero bueno, nada, ese apunte nada más. Bueno, pues nada, aquí cerramos esta parte de la Indy 500 y antes de cerrar, bueno, me lo recordaba Juan antes de entrar a grabar,
Comentar, bueno, la noticia trágica de esta semana. No tiene que ver con la Fórmula 1 ni con la Indy 500, pero sí con el deporte del motor, y en este caso con las motos. Y es que el estadounidense Nicky Hayden, que llevaba pues 5 o 6 días debatiéndose entre la vida y la muerte tras un accidente bastante aparatoso en bicicleta con un coche, pues al final pues ha fallecido en el día de ayer o en el día de hoy, ya no sé exactamente, creo que fue en el día de ayer. Y bueno, pues la verdad es que el mundo de las motos está bastante consternado con esta noticia, que se llevaba, bueno, esperando un poco los últimos 5 días, porque la verdad es que el accidente fue bastante importante. Se habla de que Nicky Hayden pues se pudo saltar un stop, que incluso podía ir poco atento a la carretera, porque se encontraron unos auriculares en el lugar del accidente, y que bueno, pues un coche no pudo evitar que el piloto de MotoGP saliese a la carretera y que bueno, pues se lo llevase por delante, acabando prácticamente con todas las posibilidades que tenía de vivir, y que bueno, pues ha aguantado 5 días. Yendo en bicicleta. Eso, yendo en bicicleta, y que bueno, que ha aguantado 5 días y que no ha podido salir pues del coma inducido en el que ya estaba, o creo que ya directamente era un coma sin necesidad de inducción, ¿no? La verdad es que fue un accidente bastante importante, y que bueno, pues ha conmocionado un poco al mundo del motor, y con menciones por parte de Fernando y de otros pilotos de otras categorías que la verdad estaban un poco consternados con esta noticia. La verdad es que un chaval joven, 35 años, que la verdad es que siempre ha dejado pues un buen sabor de boca por donde ha pasado, y que la verdad es que ha sido pues la noticia triste de esta semana que hemos tenido en el mundo del motor. Y nada más, comentar, bueno, eso, desde Vox.es es el punto de referencia donde nos podéis encontrar, que estaremos aquí la semana que viene hablando de lo que pasa en Mónaco y hablando de lo que pasa en la Indy 500, y que Juan y Manuel ahora recordarán tanto las formas de contactar con nosotros por redes sociales como las formas más tradicionales. Me despido y os dejo con ellos. Un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis dejar un comentario, expresar vuestra opinión por escrito, enviadnos un email a desdeboxespodcast@gmail.com. Y recordad también que en la web encontraréis un enlace al grupo de Telegram, que cada vez más entretenido, y que desde luego yo, sin faltase, lo echaría mucho de menos, sobre todo durante las carreras. Y nada, que nos espera un fin de semana muy ilusionante. Creo que hacía mucho tiempo que estábamos esperando por un fin de semana en el que uno de nuestros ídolos, como es Fernando Alonso, tuviese alguna posibilidad, y realmente la tiene, aunque para mí es muy difícil, pero bueno, ilusionante el fin de semana que se avecina. Hasta luego. No llegamos a comentar que Alonso ya tiene más puntos en la Indy que los que posiblemente llega a lograr esta temporada en McLaren. Le dan puntos por la clasificación. Sí, la pole... Al que gana creo que eran 40 y tantos, además. Sí, ahora no me acuerdo cuántos, pero sí, unos cuantos. Y el que gana 100 o no sé cuántos. Sí, aquí pasta y puntos. Eso sí que me parece una burrada. 100.000 euros por una por la pole. 100.000. Pero supongo que será solo en esta prueba, ¿no? Sí, aquí, solo aquí. Es que si ¿Te no, parece mucho 100.000? Me parece una burrada de pasta, tío.